Hola, soy Alex. Saber el paso a paso de cómo debemos ir recortando, entintando, armando, volver a entintar la parte exterior y hacer todos los arreglos para un mueble, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si te interesa el video, síguelo hasta el final. Antes de hacer la compra y recortes del material, tenemos que saber exactamente qué tipo de materiales vamos a ocupar. Si tú observas aquí, el mueble es de 1,80 de alto. Aquí hay unos entrepaños, los cuales van a quedar sueltos para poderlos acomodar según lo requiera el cliente. Por lo cual, en este espacio de aquí, habrá más de 1,30 m de altura, además de llevar una puerta. Por lo cual, si yo metiera una caubilla o listón de 12 milímetros, esto podría llegar a pandearse en este espacio. Podría manejar también 15 milímetros y con eso yo ya podría estar más seguro de que el mueble difícilmente se pandearía. Pero para asegurarme de que este mueble no llegue a pandearse una vez que ya esté bien armado, voy a manejar una caubilla en listón de 18 milímetros. Una vez que sé cuáles son los materiales que voy a utilizar, ya puedo tener las medidas de los recortes que necesito. Si no has visto el video de planos y despieces, te dejo el enlace en la parte superior del video, así como en la descripción. Una vez que tengo ya planeado todos mis recortes, empiezo a recortar el contrachapado. Hago las canaletas con router y navaja de media pulgada o 12.7 milímetros para la unión por rebajo. Una vez habiendo terminado todos mis rebajos, haré las perforaciones para los entrepaños, utilizando mi guía previamente fabricada con perforaciones cada 5 centímetros. Pondré la guía al ras de la parte superior del mueble, prensada con las prensas de banco de B6. La guía estará a 20 milímetros de la orilla lateral, haciendo que la perforación esté a 45 milímetros de la orilla. En el otro extremo de la guía, prensaré con prensa rápida. De la ranura que hice para el ensamble de rebajo, tomaré una medida de 20 centímetros y la marcaré con un pedazo de cinta de carrocero, tomándose en cuenta que esta será la última perforación dentro de la guía a utilizar. También por la parte superior tomaré los 20 centímetros y también marcaré cuál será la primera perforación dentro de mi guía. Utilizaré una broca que me dé el grosor del pivote que introduciré en la perforación. A esta le pondré un tope que medirá los 18 milímetros de mi guía más 9 milímetros de la entrada del pivote. Con este sistema nos evitamos rayar nuestra madera y provocamos un trabajo limpio, rápido y efectivo. Aquí ya lo único que se tiene que hacer es recorrer la guía al otro extremo con las mismas medidas que dimos en la primera parte. Una vez hechas las perforaciones, comprobamos que todos los orificios queden bien alineados. Ya haciendo todos los rebajos y perforaciones que se requieren dentro de un mueble, empezamos a entintar. En este caso utilicé una tinta combinada, con color cherry oscurecido con chocolate y un toque color cedro, para provocar un color vino muy oscuro, al gusto del cliente. Es muy importante al entintar que mojes tu estopa envuelta en trapo varias veces para lograr cubrir toda la extensión. Y debes de tomar muy en cuenta que al final de haber entintado toda la parte, vuelvas a pasar la almohadilla ya sin rellenar de tinta, para lograr emparejar todo el tinte de la pieza, yendo de un lado hacia el otro y observando que no queden partes más pronunciadas que otras. El proceso de sellado es exactamente igual en una pieza grande que en una pieza chica. Recuerda que si se ven lugares aparentemente secos, no debes de volver a pasar la brocha, ya que esto arrancaría el tinte. Habrás observado en algunos otros videos que siempre antes de armar un mueble, cuando necesito hacer terminados por la parte de adentro, siempre entinto y barnizo para evitarme los choques de paredes.
en la nitrocelulosa es obligatorio prácticamente hacer esto antes de lo que es el armado. ¿Por qué razón? Porque al trabajar con lo que es la nitrocelulosa y estar chocando contra esta parte y en esta forma, todo lo que son estas orillas de aquí van a quedar mal selladas, lo que se vería de muy mal aspecto y un trabajo de muy baja calidad en su mano de obra. En cuestión de cubrir con almohadilla el sellador de nitrocelulosa, debes de irte de lado a lado, procurando no detenerte en el centro, ya que esto podría provocar que te quedaran pequeños rastros gruesos de sellador, no pudiendo quitarlos después al asentar. No olvides guardar tu almohadilla en un lugar hermético para evitar que se seque y tapar tu sellador. Otra cosa que quizá observaste es que utilicé una muñeca bastante grande, ya que ésta absorbe suficiente sellador y la utilizo para cubrir extensiones bastante grandes. Si todavía no tienes experiencia con la aplicación de nitrocelulosa, te recomiendo que utilices una almohadilla al tamaño de tu mano. En el momento del ensamblado de tu mueble, puedes utilizar una pieza angular hecha en el taller con prensas rápidas. También puedes utilizar prensas angulares. Y no olvides que el rebajo que utilizarás debe de tener una profundidad al 50% del material que estás utilizando para que tenga un buen amarre. En el momento en que pegues tu mueble, verifica que quede siempre bien escuadrado antes de introducir el clavo. Una vez verificado, ya puedes poner el clavo antes de que seque el pegamento. Hasta este momento hemos podido observar lo que es la parte interior del mueble, así como su ensamblaje. Una vez habiendo terminado esto, debemos de poner pestañas en todo lo que es el frente del mueble, así como hacer sus cajones. Los cajones ya los tengo hechos, los hice en el último video que saqué. Si no lo has llegado a ver, te dejo el enlace abajo en la descripción. Una vez que ya tenemos bien alineados los cajones, debemos poner la tapa trasera. Si al cortar tu tapa te quedara ligeramente más grande, puedes rebajarla con un cepillo rascador o rallador, como se le llama. Este desbastará rápido sin astillar el contrachapado. Para poner la tapa solamente utilizaremos pegamento y clavo. Aquí ya tengo preparado lo que es el costado del mueble para proceder a darle terminado. Si tú observas, le puse una cinta de carrocero para evitar entintar y sellar este pedazo, ya que llevará unas rodajas las cuales se cubrirán con una tapa, la cual irá pegada en este lugar. En este caso voy a hacer un terminado con sellador de nitrocelulosa intercalado con el tinte. Si no viste cómo se hace este terminado, te dejo el enlace en la parte superior y en la descripción. Recuerda que cuando se hacen trabajos con tinte, de preferencia utilice ropa que ya no sea importante, ya que se puede manchar y echar a perder. Y finalmente pondré laca brillante de nitrocelulosa con pistola a compresión de aire.
Una vez habiendo terminado los laterales del mueble, armaré la tapa baja para cubrir las rodajas. Ya las tengo previamente recortadas con un ángulo y entintadas de la orilla superior para evitar que se vean mal terminadas. Para poderlas pegar bien escuadradas, las sujeto con una prensa en ángulo sin estar pegadas todavía. Solamente pegaré en este momento la parte del frente. Una vez que ya tengo pegado el frente, entonces procedo a pegar los laterales, incluyendo pegamento en el corte de ángulo, así como en toda la orilla que se unirá al mueble y se clava. La parte del frente quedará exactamente el mismo tipo de sellado que le di en los costados. Aquí podrás observar que para las partes menos anchas estoy utilizando una mona mediana y para lo que son las pequeñas, más delgadas, utilizo una pequeña almohadilla para evitar que se vaya a escurrir a los laterales el sellador, echando a perder el trabajo que ya había hecho. Y aquí podrás observar que ya puse lo que son ménsulas para entrepaño. Para ello hicimos las perforaciones al inicio del video. Para lo que es el entintado y sellado de los entrepaños, puedes hacerlo antes de armar o después de armar el mueble. No tiene un tiempo exacto. Y aquí puedes ya ver finalmente lo que son los cajones ya terminados e instalados, tanto por la parte de afuera como de adentro, para una buena vista para el cliente. Y aquí ya puedes observar el trabajo terminado, tanto por los costados completamente bien laqueados, así como las tapas bajas para tapar lo que son las rodajas. Más adelante vamos a ver el video de cómo hago la puerta para este mueble. No dejes de ver este canal para que puedas llegar a observarlo. Si tú deseas saber cómo se hace el corte de paneles, así como también saber cómo se hace un recorte para la unión de rebajo, te dejo todos esos videos en la parte de abajo de la descripción para que puedas llegar a observarlos. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.